Buenas, buenas amigas y amigos de Casica Podcast. Aquí estamos en nuestra segunda entrega. Tatiana Rosario y Esther Hernández Medina con nuestra invitada Cibeles Sánchez Pimentel. Antes de presentar a Cibeles, ¿quieren decir hola, mujeres? Claro. Hola, Cibeles. Para que nos estamos acostumbrando todavía al Casica Podcast. Estamos en esta segunda emisión contentísimas de poder llevar este esfuerzo que implica no solamente la movilización, también la gratitud a quienes nos han prestado este espacio. Sí. Creo que por ahí hay que empezar. Sí. Hablando de arte en el día de hoy, de activismo y la conjunción de estas dos palabras y definiciones que para nosotras es muy importante. Ya habíamos dicho en una anterior entrega del por qué estamos aquí. Y seguiremos esforzándonos por tener a personas como tú, Cibeles, que puedan sumar a esta mesa, a esta conversación pública, no solo para las mujeres y hombres que están en República Dominicana, también Latinoamérica y el mundo. Yo creo que vamos a hablar bastante de eso hoy. Bienvenida, mi querida. Gracias, gracias. Para mí es un placer estar con ustedes aquí y ser una de sus invitadas. Nosotras la primera invitada. No cualquiera, la primera invitada. Que nosotras, la conocemos muy bien, pero para quien no, por favor, facilítale a la gente un poquito del extenso perfil de pero muy extenso. Sí. Muy extenso. Tengo aquí una hoja completa, entonces vamos a resumir. Cibeles Sánchez Pimentel es, me encanta cómo lo pone, cuasi antropóloga. Está casi terminando la carrera de antropología en la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en República Dominicana. Ha trabajado, como les digo, hay que resumir. Ha trabajado en educación, ha trabajado en desarrollo municipal, es actriz, es locutora, es teatrista y está muy, muy activa en todos esos sectores. De hecho, trabajamos en un par de proyectos juntas, en un proyecto de formación del personal de los distritos municipales del país. Y lo que voy a enfatizar, como es una trayectoria tan amplia, así de joven como la ven, es una trayectoria bastante amplia, es que con el tema que vamos a estar conversando hoy, con el tema de activismo, Cibeles tiene muchísima experiencia en ese tema, pero además es directora de activismo en República Dominicana de la Asociación Solidaria Andaluza por el Desarrollo, ASAD. Y por supuesto nos va a contar un poquito sobre eso. También ha trabajado en cine, tiene mucha experiencia en cine, en teatro, como ya les mencioné, y actualmente es la secretaria nacional de Artes y Cultura del partido Opción Democrática y es integrante del Sindicato Nacional de Teatristas Dominicanos. O sea que ya ustedes pueden ver el nivel de involucramiento y el nivel de experiencia que tiene. Por eso la invitamos aquí. Como vuelvo y reitero, nuestra primera invitada de Casica Podcast. Claro. El arte que de una forma u otra se pudiera relacionar con la política. En tu caso estás en un partido político que, como sabemos en República Dominicana, es de los más progresistas, si se quiere decir. Sí. En una ocasión, Cibeles, estuve conversando con un gran dramaturgo, actor en República Dominicana que nosotras conocemos muy bien, Manuel Chapuzó. Hace muchos años de esa entrevista, y decía que no necesariamente los artistas tenían que. Sin embargo, quien siente la pasión, el compromiso, pues lo hace. Vamos a definir activismo y por qué un artista decide o no poner su alma, su energía, su expertise en el trabajo social o en la militancia en un partido o hacer algún tipo de contribución desde la calle, la protesta, de la manera que sea. Activismo y por qué una persona decide hacerlo. Bueno, gracias Tatiana, gracias Esther también por invitarme a este espacio de Casica Podcast. Y bueno, muy feliz por estar aquí. Debo hacer una acotación en la semblanza que actualmente ya no soy la secretaria nacional, pero sí fundé junto a un equipo brillante que yo le llamo el búnker intelectual de ese momento. Pues hicimos la propuesta a Opción Democrática y entonces fundamos esa Secretaría Nacional de Artes y Cultura que fue bellísima y dio muchísimos frutos. Pues justamente Tatiana, como tú me dices, y como dice Chapuzó también, una persona que hace algún tipo de arte, ¿por qué es necesario tener como la parte social presente? Porque somos ciudadanas del mundo y del país.
y cada contexto social tiene una historia diferente, tiene un acontecimiento diferente, tiene una política diferente y un accionar diferente. Entonces todo eso al final impacta de manera negativa o positiva dentro del arte, Claro. así como en todo, tanto en la economía, tanto en las ciencias sociales, tanto en la academia, tanto en la medicina, incluso en todo. Claro. Claro. Y recordemos que principalmente en nuestro país, uno de los movimientos teatrales más importantes fue precisamente para llevar conciencia a la gente sobre el movimiento independentista. Entonces yo creo que no se trata del 2026, ni siquiera este siglo, desde siempre, en todas partes del mundo, se ha intentado de una forma u otra llevar un mensaje político o social a ese público cautivo en un teatro o en la calle o quizás la danza, el canto. Es importante retomar a esas mujeres y hombres que se arriesgaron el cuello, porque si les descubrían esos panfletos, esos guiones o libretos, o bueno, simplemente no era del agrado del rey, la reina, era para cortarle la cabeza, ¿verdad? Ya tenemos otras libertades, las celebramos, sin embargo, las artistas que se involucran en un movimiento político o hacen activismo de una forma u otra, tienden a perder público. ¿Cómo lo ves tú? Ay, ella se ríe. Ella se ríe. Sí, me encanta. Ella se Yo de ríe. una vez. Sí. ¿Cómo así? ¿Por qué la risa? Vamos a Cibeles? problematizar con eso. ¿Por Cibeles. qué? Porque desahógate. Eso de Cibeles. ¿Por calladita qué? te ves mejor, no te metas en eso. A ver, Tatiana, tú diste en un clavo justamente. ¿Verdad? Es un lío, es un Sí, lío. muy. Porque nos quieren bellas, perfectas, lindísimas, sin hablar ni de Calladitas. aborto, ni Exacto. hablar de tema migratorio, ni hablar Sí. ninguno de los temas que son controvertidos. Claro. Exacto, o sea, tanto el arte es cierto que aquí en República Dominicana, por ejemplo, se utilizó el teatro para la lucha independentista, una de las dos fechas que celebramos, ¿verdad?, aquí, o que conmemoramos, que es el 27 de febrero, y los trinitarios y las trinitarias usaron el teatro como un medio ideal, tanto educativo, tanto político, tanto artístico, que llegó a la masa de la población de ese entonces. Y el arte justamente funciona para eso, funciona para llevar un accionar que despierte las conciencias y despierte a movilizarnos en todo sentido. Y justamente, tanto en esa época como un poco más atrás que tú mencionaste, todo lo que refiere a una parte social activa, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, entre comillas. ¿Por qué? Porque mientras más una persona está despierta y una persona artista, por lo regular, está con una conciencia muy diferente, una conciencia muy presente, en el que tiene sabido qué es lo que pasa en tu sociedad. Entonces, esa conciencia social, sociopolítica, económica, pues tiene un peso también, sí. Tiene una carga, tiene un compromiso, tiene también una forma de actuar y de accionar, que no muchas veces, como bien Tatiana dijo, no nos quieren oír lo que pensamos y lo que despertamos también. Y muchas veces es cierto, cuando nos dicen desde pequeña muchas veces que callada nos vemos más bonita, porque también a las mujeres nos estereotipan ahí. O sea, tú eres bonita, tú eres inteligente, está bien, pero quédate hasta un punto. No traspases eso. Entonces, cuando traspasamos eso, las mujeres que tenemos este ímpetu, ¿verdad?, y esta conciencia también, pues sí tenemos un precio que pagar. Y un compromiso personal también, Cibeles, porque independientemente del privilegio o los privilegios que puedan tener las mujeres, y nos vamos a referir a ellas específicamente porque son quienes más sufren esa discriminación o ese silencio que se les quiere imponer cuando a través de una canción o una forma de vestir o mostrar su pecho en una alfombra roja para llevar un mensaje, como lo hizo Mon Laferte 2019, creo. En Chile matan, violan y torturan. Asuntos así que son extremadamente fuertes, ¿no? Porque, Pero reales. claro, y el escenario sí. internacional nos está esperando esto de la artista que fue en ese momento y sigue siendo, y así como ellas, muchas otras. Si lo hace un hombre, la mirada, la crítica no es igual. O sea, que somos nosotras quienes más sufrimos también en ese aspecto. En República Dominicana, que podamos rescatar, quizás en tus investigaciones, Cibeles, pintoras, escritoras, actrices, dramaturgas, bailadoras o bailadoras.
Sí, bueno, aquí hay una cantidad de mujeres Para rendirles homenaje con este podcast. impresionante. Está, en la danza, por ejemplo, está Marily Gallardo, está Wanda Claro. Polanco, que son dos generaciones también de mujeres potentes. Está Nereida Rodríguez también. Ahí en la parte de la pintura, por ejemplo, está Elsa Núñez, que también es una de mis pintoras favoritas porque retrata esa mujer, ese lado de la mujer que también tenemos y que también nos hace fuertes. O sea, a través de la belleza también hay una fuerza y hay un poder también. En la literatura, por ejemplo, en la dramaturgia actual está Ingrid Luciano. Ingrid Luciano, claro. Es excelente. Sí. Dramaturga, actriz también, poeta también. Y teatrista, pues está María Castillo, está Carlota Carretero, está Judith Rodríguez, está Nisbel también, que es mi hermana, que está haciendo un trabajo muy consciente, muy comprometido también y muy actual. Nosotras hablábamos en el día de ayer, cuando formulábamos un poco lo que de manera pública íbamos a compartir, el Teatro de las Maleducadas. Sí, Que estaba han hecho- pensando Sí, justamente, Teatro Maleducadas con Isabel Spencer, porque pensando en los ejemplos que tú mencionabas, uno de los elementos en común es cómo se plantean los temas. Entonces, nos gustaría saber también como tu opinión en ese sentido y para que nos ayudes, porque empezaste a hablar de eso, pero cómo podemos diferenciar un artista o una artista comprometida de alguien que está específicamente haciendo activismo. Hay una diferencia, o sea, las personas que hemos mencionado, los grupos que hemos mencionado, que no necesariamente se tienen que asumir como activistas, como te asumes tú, por ejemplo, pero cómo las personas que no sabemos de eso podríamos entonces como identificarlo. Eso es otra pregunta capicúa. Para eso estamos aquí en Casica Podcast, Preguntas Capicúas. Me gusta eso. Regalé ese título, ¿eh? Sí, sí. Porque, a ver, lo que pasa es que hay un debate, o sea, Ok. o sea, hay un debate conceptual con el tema de activismo y justamente lo que refiere al activismo, las personas que lo hacen, quién lo hace y qué es lo que realmente se identifica como activismo. A ver, activismo es un híbrido entre arte y activismo, justamente. Sí. Sí, eso es cierto. Ahora bien, el activismo es un mecanismo que integra herramientas de diferentes tipos de artes para justamente denunciar algo que pasa en la sociedad, para llevar una transformación, involucra tanto a personas como medios tecnológicos también. Por lo regular, o sea, se ve más el videoarte, el teatro, el circo, la danza. El circo. Sí. Sí, mira, no había pensado en el circo. Totalmente. Incluso, o sea, a mí, bueno, Asad, que fue que me contacta en el 2017, trae a una persona, a José Pascual, aquí al país, él es español, y él es quien me forma a mí como activista. Entonces, justamente, José, que tiene el CAU, que es la compañía de circo de Granada, de Andalucía, España, y que ganaron un premio importantísimo, creo que fue el otro año, hace 2 años. Ah, qué maravilla. Justamente por eso, porque utilizan el circo como su herramienta artística para proponer, hacer y denunciar. O sea, una cosa impresionante y muy chula realmente. Sí, sí. Ok, Entonces, el activismo involucra esto. Entonces, hay un debate, ciertamente, aquí también incluso, luego de que José me formó aquí, a partir del 2017, pues seguimos con un grupo de manera informal primero, hacer activismo aquí. Hicimos por varios años, hasta el 2024, el 2025 nos tomamos una pausa. Que está muy bien tomarse sus pausas. Ese es otro capítulo Claro de que Casica sí. Podcast. Sí, ese va a Las ser otro pausas episodio. En el activismo. Sí, Necesarias. totalmente. Entonces, ahora en este 2026 sí vamos a continuar, porque justamente se crearon muchísimos grupos del 2017 al 2024
y todas esas semillas, vamos a decir, están ahí. Hay mucha gente que siempre está pidiendo como que ¿cuándo va a ser otro? ¿Cuándo vamos a armar un grupo realmente? Entonces, eso está en queue, está en carpeta. Pero dentro de esto, en algunos debates que hemos hecho, es que justamente hay personas, activistas, que nos consideramos activistas como tal, que están en una posición de que activista es toda persona aquel que involucra arte con activismo, sí. Pero hay otras personas también que hacen esto mismo, que se van más como a lo conceptual, como duro, como no todo artista que tenga un compromiso social político es activista, porque el activismo tiene una línea de acción como que borra esa parte artística, porque lo que busca, o sea, aunque el arte es su vehículo, pero no busca que sea una obra o una acción artística como tal. No. Entonces, eso es un debate muy bueno que se ha dado internamente, Sí, y que yo creo que se puede seguir dando y que se debe de seguir dando para justamente como fortalecer mucho más el activismo aquí en República Dominicana. Y mencionaste ahorita que al grupo Maleducadas, Isabel Spencer justamente, que también ella pues da taller de activismo. Yo estuve con ella hace creo que fue como 6 años, creo, que hicimos para un 8 de marzo una acción activista frente al Parque Independencia, o por el 25 de noviembre, una de esas dos fechas. Y el activismo de ella se llamó Eso la mata. Sí, la recuerdo. Con el tema del feminicidio. Claro. También hemos hecho aquí el tema de Sigilo, que Sigilo fue la segunda acción activista que hicimos aquí de manera como oficial con el grupo de Assad y este grupo que se quedó, en el que trataba el tema de feminicidio, de acoso callejero, que ese fue uno como que de los más pujantes que decidimos visibilizar, porque que la mayoría éramos mujeres, o casi todas éramos mujeres, y algo que nos afecta muchísimo a nivel cotidiano de todos los días es el acoso callejero, claro, o el acoso laboral, o el acoso entre la familia, o algún tipo de acoso. O violencia simbólica, sí, claro. Violencia simbólica, muchas veces enmascarado dentro de los chistes. Exactamente, los chistes machistas, sí, sobre todo. Fíjate que yo te estaba escuchando y pienso en esos grandes actores, directores que han hecho documentales para abrirle los ojos al público, a la audiencia, a las diferentes audiencias en el mundo. Y me queda la duda, Cibeles, Esther, de si esos contenidos que hemos visto en largos cortometrajes han sido quizás para muchos de estos públicos que no están tan despiertos como nosotras, simple entretenimiento. O esos grandes clásicos, Citizen Kane, Tiempos Modernos, El Dictador, El Gran Dictador de Charlie Chaplin. Que lo mencionabas ayer también, de Charlie Chaplin, son claro. Obras maestras. Y cuando tú escuchas estos discursos décadas atrás, se pueden ajustar perfectamente a lo que está pasando. O, por ejemplo, lo que hizo Mon, que la hablábamos en estos días, u otras mujeres que han llevado su pin, y hombres también, con protestas por esa reforma laboral en Argentina que está pasando al día de hoy. Y tú dices, ok, me están diciendo una verdad, mucha gente se entretiene, pasa con el cine dominicano, que hay muy buenas películas que retratan la cruda realidad de situaciones de pobreza y de precariedades. Judith, que hizo una maravillosa y aborta casi en un vertedero, ¿recuerdan? Muy fuerte la escena, y tú la ves y tú dices, caramba, eso pasa en mi país, hay mucha gente que va al cine, compra la taquilla, sale de ahí, pero ¿se mueve algo? Te pregunto a ti, ¿ustedes piensan que se crea algún tipo de conciencia que lleve luego a la acción de estos públicos, o solamente están consumiendo esa película, esa danza, ese acto en la plaza aquí o en el Parque Colón, que se han hecho para el 25, para el 8? Sí, o sea, me refiero a qué pasa luego de esa puesta en escena. ¿Cómo ustedes ven la respuesta de la gente? Bueno, yo me destruyo por dentro y todo, y pienso, pero ¿y las otras personas? Sí. Bueno, para completarte la pregunta, porque esto es parte de una conversación que Tatiana y yo estábamos teniendo, ahí está
otro debate, un debate relacionado al que tú acabas de plantear ahora sobre qué es realmente el activismo, que es el debate de si se puede crear conciencia con productos de consumo masivo. O sea, por ejemplo, Tatiana y yo hablábamos de el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, del Supertazón, vamos a decirlo en español, sí, claro, igual que lo dice Benito, de Bad Bunny. Y yo le decía, bueno, sí, se puede. Depende, claro, que tiene limitaciones, claro que tiene limitaciones, porque son artistas que ya están a un nivel de influencia, son tan mainstream, como se dice, o sea, ya tienen una presencia tan fuerte en la cultura dominante, que podemos asumir que simple y llanamente son productos ya prehechos, que ya eso es simplemente en función de la publicidad, en función del mercadeo, en función de los equipos que tienen detrás. Pero en ese ejemplo, para utilizar ese ejemplo, pero hay varios, también tengo... pienso en películas como... o lo hizo Madonna en su época. Black Panther. Con el tema cristiano y aquella puesta en escena. O sea, muchas personas también han... Sí, no. Hay muchas ocasiones y recuerdo que cuando te mandamos el guión te decíamos obras artísticas y tú decías, sí, no, espérate, no necesariamente una obra artística. Pero sí hay obras artísticas, películas, espectáculos, libros, pinturas, que aunque no necesariamente se definan como activismo, y aún siendo o precisamente por ser de consumo masivo, están ayudando a generar un nivel de conciencia que quizá el activismo y otras obras artísticas con menos alcance en términos de la cantidad de personas no necesariamente pueden lograr de manera tan rápida. O sea, en términos de películas yo siempre me refiero a La Pantera Negra, por ejemplo, o incluso a La Mujer Maravilla. O sea, para poner ejemplos de películas súper comerciales, Barbie, súper comerciales, que mucha gente reaccionó, gente que son amigas y colegas nuestras y nuestras. Step Sister, que es una cosa... por ejemplo. Eso es un podcast aparte. Exacto. O varios. Entonces, muchas personas que estamos en los movimientos progresistas, que estamos tratando de impulsar cambios para que la sociedad sea más justa, para que la sociedad sea más inclusiva, podemos decir, bueno, no, eso no, porque es de consumo masivo. Eso no, porque es demasiado comercial. Pero yo creo que en algunos casos, no siempre, pero hay casos en los que sí yo creo que puede ayudar también a mover esa balanza, a crear conciencia. O sea, yo me recuerdo siempre con... Yo diría, Esther, más que crear conciencia, al menos establecer la conversación. Que se hable de eso. Sí. Que se coloque el tema. Que se coloque el tema, pero yo creo que hay casos en los que también ayuda a generar conciencia. Y ayuda a visibilizar grupos que generalmente no son visibilizados. O sea, a mí siempre me llega la imagen, volviendo a La Pantera Negra, que como pueden ver me influyó mucho. Lo vamos a ver, claro. Cuando murió el actor protagonista de la primera Pantera Negra, o sea, las escenas, no sé si ustedes los vieron en redes sociales, de los niños y niñas afroamericanas haciendo Wakanda Forever, Wakanda por siempre, llorando porque la pérdida de ese actor para ellos y ellas era una pérdida emocional. Era una pérdida de alguien que les representaba en medios en los que generalmente no se representa a las personas negras. No solamente afroamericanas, eso fue alrededor del mundo. Algo parecido, yo argumento, no tenemos que estar de acuerdo, que pasó ahora recientemente con el espectáculo de Bad Bunny. La comunidad latina en Estados Unidos, pero también gente en Latinoamérica, e incluso gente que no está conectada con Latinoamérica, visibilizó, pudo verse representada en esa historia, porque fue toda una historia. Para mí eso fue una intervención. América completa. Empezando por ahí. Completa. Empezando por ahí. El final, que ese espectáculo está lleno de símbolos. Yo hablo de eso en mi columna. Déjame hacer aquí el anuncio, la columna Amazona Tropical en acento. 2 columnas dediqué al tema, porque está lleno de simbolismos muy, muy deliberados. Pero como dice Cibeles, el final fue el momento más poderoso. Redefinir América, que generalmente en Estados Unidos la asumen como que son solamente
ellos y ellas, Estados Sobre todo Unidos. ahora con los trompistas y los rednecks y toda esta gente. Exactamente, no ha leyendo salido, el momento político. que no ha salido de Estados Unidos y creen que ellos son de todo. Sin embargo, también Exactamente. cabe destacar que otros artistas en el pasado han hecho esa denuncia sobre América y sobre los pueblos latinoamericanos, como Rubén Blades Claro, y otros, claro. que han cantado y han nombrado. Entra mucho... Willy Colón, que murió hace poco. Entra mucho... Ejemplo excelente también. Sí, el juego de nombrar a los países, porque vamos a recordar que también se trata de números de mercado, de ventas, y por ejemplo ahora que ha cambiado todo, el cine, incluso los premios Billboard, que ahora mucha gente está votando, que no es un comité de expertos, y eso va muy relacionado a lo que decías. ¿Quién tiene la palabra, quién tiene el know-how, el conocimiento para decir lo que es bueno y lo que no? Entonces yo creo que ahí es que se ha ido mucho la discusión últimamente, principalmente con este artista, no sé si se llama artista, Bad Bunny. Ya puedes ver la diferencia en el debate, Sí, ¿viste? él es, él es un producto mercadológico. O sea, una cosa que es ser está cantante y haciendo otra cosa es Ahí ser no artista. estamos de acuerdo. No es solamente un producto mercadológico. Yo tengo mis reservas. Le deseo lo mejor. Me parece muy bien lo que hizo en el Super Bowl. No él, sino su equipo. Porque Y es un producto. Tatiana, Y él. no lo Y minimices. él, o sea, no lo estoy El hombre minimizando. estuvo en las protestas de Puerto Rico con Rosselló. Eso no es de ahora. Bueno, felicidades. Yo le deseo mucho éxito. Sin embargo, me quedo un poquito más con esos artistas que han estado escribiendo y quiero irme a República Dominicana, porque yo creo que si personas deberían ser nombradas, que tiene también sus detractores, digamos, en el mercado local, es Juan Luis Guerra. Y Juan Luis tuvo más de 3 producciones de canción protesta, que ese es otro tema, con reflejos muy fieles a la cultura dominicana. Se fue a la antropología, se fue a la sociología. Hay debate de si hubo expropiación cultural con algunas islas de las Antillas. Ese no es el tema de esta clase. Sin embargo, creo que es bueno que vayamos a los clásicos. Por eso yo mencioné algunas películas, menciono esas producciones de Mudanza y Acarreo, entre otras, porque en el 2026 algunas generaciones dirán, qué maravilloso. Sin embargo, no quiero decir que todo está hecho, pero mucho se hizo. Sí. Entonces hay que reconocer eso, hay que ir a la raíz, hay que ir a los clásicos, a nuestros propios artistas latinoamericanos que lucharon en una época en la que muchos países tuvieron dictaduras. Yo creo que eso es un tema también importante que debemos tratarlo, tenemos aquí para que no se pierda. Sí. La realidad latinoamericana y la forma en que se hace un graffiti en Brasil, en Venezuela, en Colombia, aquí en nuestra ciudad colonial, es muy distinta a la que se puede ver, por ejemplo, Belfast, cuando hubo los problemas, los troubles, ¿verdad? Son, claro, países que han tenido sus guerras, sus guerrillas, sus temas civiles, incluso internacionales entre fronteras. Sin embargo, la carencia nuestra, en nuestra región, hace que el arte también se haga con carencia y con lo que se tiene. Entonces yo creo que también es importante hablar de eso, principalmente aquí en la cuna donde estamos, en la Primada de América, en Ciudad Colonial, que hay muchos artistas nuestros, mujeres y hombres, que han graficado, que han pintado y que han reflejado, por ejemplo, vida. Y me encanta eso aquí en la Duarte, de mujeres de la historia. Y eso para mí es una manera, ¿no?, de hacer cierto activismo, ¿o estoy equivocado? Es más, en esa parte sería más como reflejar la pintura como una acción política, pero no necesariamente es activismo. No necesariamente es activismo. No. Okay. Ojalá que llenen las ciudades. Sí, Ojalá. no, claro que sí. Sería un éxito. Sí, porque realmente, o sea, tanto que impacta visualmente como en la mente de las personas, como también en lo que resignifica el espacio de ese sitio ahí. Porque, exacto. o sea, cuando tú adecuas también un espacio y lo llenas de color, de arte, hay una diferencia total. O sea, tanto que las personas se asumen en una tónica diferente de accionar, incluso de sentirse también, porque todo impacta a las sensaciones y a las emociones de las personas y a los cuestionamientos también, entonces, que eso le va provocando. Entonces claro. eso genera un diálogo, justamente como tú dijiste.
Yo estoy pensando en la hipocresía de la derecha. Oh, sí. Porque van a Argentina, compran un póster de Thanos o quieren ir a un museo a ver las obras de Banksy, pero en su momento, como eso pasaba en las diferentes regiones, sobre todo populares, eso es feo. Esos son de los izquierdosos. Eso es arte barato. ¿Me explico? Entonces Sí. es una hipocresía. Sí, sí. Mira, Por todo lo que Pero tú estás además, diciendo. además de hipocresía, y ahí quiero conectar con algo que tú decías ahorita, Tatiana, para que nos amplíe Cibeles, es importante recordar que hay toda una tradición latinoamericana. Entonces, el tema del muralismo, hay toda una tradición latinoamericana, que siempre nos referimos a México, pero en realidad eso está en toda la región. La canción Protesta, que tú la mencionabas con Juan Luis, pero que la teníamos con Luis Díaz, 7 días con el pueblo, fue aquí en medio de los 12 años de Balaguer. O sea, hay toda una tradición, estamos poniendo ejemplos de República Dominicana, pero sabemos que eso se ha dado en toda la región. Hay una tradición latinoamericana que también sirve de contexto y de referente. Entonces, ahí plantéanos cuáles son tus ideas, porque nos estás ayudando a ver que puede haber arte comprometido socialmente, que no necesariamente es artivismo, pero también está el artivismo, que sí tiene una intención mucho más clara, mucho más directa en una acción específica. ¿Estamos entendiendo Sí, bien? sí, sí, Ok. sí, justamente, a ver, toda área artística o toda área del arte, mejor dicho, puede o no tener un componente sociopolítico. Puede tanto irse para este lado, puede estar en el medio, vamos a decir, y puede también como hacerse arte puro y como es, y ya. Eso depende de la persona quien crea este arte o esta acción artivista. O sea, es qué te motiva a ti a hacerlo, por qué tú lo haces, qué tú buscas con eso, cuáles elementos te van a apoyar a tú diferenciar o no tal cosa que tú quieres decir, pero especificar justamente más. Entonces, justamente ahorita cuando Tatiana me preguntó que si cuando tú consumes algo de arte, una película, una obra de teatro, o una exposición de museo, una exposición fotográfica también, una danza, lo que sea, la persona justamente puede ser, porque hay diferentes tipos de conciencia y también en el momento en el que está la persona. Totalmente Tú de sabes, acuerdo. porque hay muchas veces que yo voy al cine y es simplemente a relajarme. Claro. Y ya. Claro. Y no ya. quieres más nada. Más nada. O no lo ves. Pero hay Hay momentos otras... en que sí lo ves y hay un momento que Sí. no lo vi. También. Exacto. No lo pensé, También. no lo vi, no lo reflexioné. O el claro. contexto político es diferente Totalmente, también, claro. totalmente. Exacto. Entonces hay también otras obras artísticas que son netamente comercial, como tú mencionaste, Esther, Claro. pero que aprovechan esa plataforma también para o denunciar algo, o decir algo, o cuestionar algo, o poner algo en el tapete público. Ya sea que, o en el cine, por ejemplo, o si quien dirige, o quien escribe, o quien produce incluso, tiene un interés específico y particular, eso puede ser visible o no ser visible. Puede ser menos o poco, eso depende. Ahora, el público como tal, que consume todo esto, yo digo que hay algo que sí siempre se le queda. O sea, siempre se le queda, porque es como cuando tú comes, por ejemplo, comida orgánica o comida... Yo diría comida. comida. Porque lo otro no es comida. Sí, bueno. Cuando tú te alimentas, no cuando tú comes basura. Esta mujer es terrible, ya Así. ustedes saben. Ay, no, porque imagínate, no come caja ni lata. Comida. Hay un problema. Sigue. No te quería interrumpir. No, genial, Tatiana. Pero usted está hablando de los países y como nosotras estamos bajo la expectativa de generar esta conversación en diferentes territorios, ¿verdad? Sí. Esther, que es una viajera, yo que soy una viajera en pañales, cuando me ha tocado ir a diferentes Oye, ¿de qué lugares- pañales? No, porque me falta Una un mujer que mundo. viaja. No, pero que me falta un mundo. Entonces lo lindo... No, cuando tú nos dices- faltan las dos. Pero Cuando crees- en pañales no es, queridas y queridos. Sí. El pañal en tal caso me oyentes. sirve a mí. Pero lo lindo de tú visitar esos diferentes destinos es precisamente adentrarte en la cultura. Claro. Y adentrarte en la vida sociopolítica. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó?
qué quiere decir esa pintura, ese mural. Por ejemplo, Valparaíso es un destino sí. muy popular y la gente va a ver los murales. Sí. En Palermo, en Italia, también la gente va a ver los murales. Sí. Entonces, te quiero preguntar a ti, ¿qué nos falta desde la cultura dominicana? No sé si apoyo, no sé si conciencia, no sé si disposición. A propósito y conectando con lo que te mencionaba al principio, una vez eliges que tu arte será político, que será de activismo netamente, porque estás comprometido o comprometida, ya ahí la cosa cambia. Ahí la cosa cambia mucho en términos personales y profesionales. O sea, en ese sentido, ¿qué crees que nos haría falta a nosotros en República Dominicana y a nosotras para impulsar más activismo, para hacer más acciones, más obras y tener más presencia en los diferentes territorios, no solo en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, en el país? Ok, ahí tú me hiciste dos preguntas en una. Una es, ¿qué necesitamos a nivel para quizás darle más presencia, más dignidad y más profesionalidad al arte? Eso fue lo que entendí y voy a comenzar por esa. Nos falta más una estrategia educativa, política, cultural real en el país. ¿Por qué? Porque al día de hoy es cierto que hay estrategias, que hay programas, pero con programas no se llega a crear realmente un Estado-nación con una política cultural eficiente y funcional. Entonces, eso es lo que necesitamos justamente. ¿Qué necesitamos? Formar a las personas artistas, formar personas de planificación, formar personas de economía y de política y de educación que entiendan el componente artístico y que entiendan el componente cultural, que son dos cosas diferentes, para entonces poder realmente hacer un trabajo profundo y real que impacte a la sociedad dominicana desde la educación, y no educación formal incluso. Puede ser educación informal, puede ser alternativa. Educación popular, que también es una tradición muy fuerte en República Dominicana y en la región completa, claro. Totalmente. Entonces, todo esto, si realmente se crea una política cultural estatal, nacional, ahí es que vamos realmente a comenzar. Porque pasa en el país, como en casi todo, no puedo decir en todo, pero en casi todo, que hay estrategias y hay programas y hay políticas, pero no es posible que cada 4 años se caiga. Porque eso depende mucho de la visión política Porque cuando del cambia Ejecutivo. un partido, cambia el gobierno, cambia entonces todo. Eso no puede ser. Una política cultural y una política de todo sentido de lo que significa el Estado tiene que darse una continuidad, porque se supone que es para el país como tal, no para un interés particular. Entonces, lo segundo que me preguntaste es si las personas del arte pueden ser o no en compromiso de la sociedad con la parte política. Eso es ciertamente muy personal. O sea, en mi caso, yo no elegí mi compromiso como político, social, feminista, sino que me eligió a mí. Porque, o sea, entre que... O sea, Le dijo, Linda, ven para acá. Exacto, o sea, yo comencé a los 15 años estudiando teatro en la Escuela Nacional de Arte Dramático en Bellas Artes. Y ciertamente yo no tenía ninguna conciencia social política para nada, pero sí tenía como un sentimiento, sí tenía también un acercamiento por la educación que me dieron también, por la educación de mi mamá sobre todo, de cuestionar y de pensar. Pero no de una manera como muy identitaria, quizás social, no. Ya. Eso fue después que llegó. Entonces, cuando yo llego a ese punto, es que entonces, junto con el arte, es que yo voy entendiendo el compromiso que como persona ejecutante de teatro, yo podía hacer y qué yo iba a querer decir, o sea, qué yo digo como esa persona artista y después qué yo voy a decir como mujer. Porque yo como mujer, con 15 años también, dentro de un espacio que era mucho más de personas adultas, mayores de edad, y luego cuando ya llegué a esa edad fue como, ok, ¿qué
¿qué yo voy a decir? Porque yo veo una realidad también a través, o sea, conmigo yo veo mi realidad. La otra amiga, la otra colega, las otras colegas tienen una realidad diferente, pero como mujer hay una realidad que nos identifica como tal y son muchas. Entonces, todo eso, yo como mujer y luego cuando veo a todas esas mujeres, tenemos algo que decir a nivel colectivo y a nivel individual. Entonces, ¿cómo podemos realzar esa voz a nivel conjunto que puede hacer un impacto mayor, una transformación mayor? Y ahí entonces fue que yo llegué a la parte más como político-social feminista. Yo creo que estamos casi concluyendo y es importante que luego de escuchar, de ver este segundo capítulo de Casica Podcast, la gente vaya a tus redes y que vea tu trabajo y que siga en adelante los aportes que seguirás haciendo, porque no solo estamos frente a una mujer despierta, consciente, con mucho que dar, también comprometida con enseñar o mostrar asuntos de valor, así que le llamo yo, desde cualquier plataforma. Entonces, quién sabe, estamos en el 2026, si en el 2036 tengamos un proyecto amplio colectivo que la gente pueda unirse. No lo sabemos. Entonces, yo quiero que empiecen a unirse a ti a través de tus plataformas. Bueno, gracias, Tatiana. Dale para allá, Cibeles. Puedes seguirme por Instagram y Facebook como Cibeles Sánchez Pimentel. Ahí ciertamente van a encontrar como toda... De todo un poco. De todo un poco, literalmente. La trayectoria que yo he hecho, tanto como artista, como feminista, como política, como ciudadana y como una mujer consciente que lo que quiere es aportar, transformar y aprender también de las otras culturas y de las otras personas y de los otros procesos que estamos viviendo y que tenemos una responsabilidad también aquí en el país como en otra parte del mundo. Hay que guardar Súper. este capítulo porque ahorita es ministra de Cultura. Y no nos recibe. No, y que entonces se le Y olvida nos va a el decir, compromiso. ¿qué, Esther, qué? Se le olvida el compromiso. Tatiana, ¿qué? Ha ¿Que yo pasado. hable de qué? Ha pasado. Guarden lo que eso va a pasar. Mira, yo he visto mucha gente, he hablado con mucha gente. Está No me quede grabado, mal. Cibeles. Está grabado. No puedes echarte para atrás. Cibeles, gracias por acompañarnos. Gracias por este maravilloso espacio que nos prestan a través del Ministerio de Cultura. La Dirección de La Mecenazgo, Dirección de muchísimas Mecenazgo. gracias por el espacio y por estos técnicos maravillosos que nos están apoyando hoy. A ti, gracias por acompañarnos y acompañarme. Y a ustedes, gracias por el favor de su atención. Si les gustó, compartan. Si no les gustó, quédese calladito. No digan nada. Entonces, hasta Y la reposté. Muchísimas gracias. Gracias, Cibeles, otra vez por ser nuestra primera invitada.